Lucas 21, 29 al 33. Dice la palabra de Dios. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, venimos ante tu presencia rogándote, Señor, tú nos asistas en esta hora. Señor, somos débiles, pecadores, dados a la distracción. Señor, te rogamos que tú obres en nuestros corazones, dirijas nuestros ojos, nuestras mentes a tu palabra. Enséñanos, oh Dios, danos un corazón dispuesto a escuchar, a aplicar. Señor, tú obres también entre nosotros. En aquellos que no te conocen, ten misericordia. Obra en los niños, jóvenes aquí. Dales atención a tu palabra. Señor, te suplicamos, tú obres en sus corazones. Te pedimos todo esto y te damos las gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén, Padre. Alguien dijo una vez que una forma muy eficaz de enseñar algo a alguien es haciéndole preguntas. Cuando a una persona le hacemos preguntas relacionadas con aquello que queremos enseñarle o mostrarle, esto atrae la atención de dicha persona al mismo tiempo que le plantea cierto reto. Le preguntamos algo para que esa persona piense. Yo creo que en algunas ocasiones es bueno, necesario y sabio hacer tal cosa, el preguntar. Podemos hacer preguntas a otros o a nosotros mismos para quedarnos mejor con alguna enseñanza en concreto. De hecho, este método, el de enseñar a través de preguntas, lo encontramos en algunos libros y epístolas de la Escritura. Así que ciertamente es algo sabio. Pues bien, en esta mañana, dentro de la serie sobre la ley de Dios, vamos a hacer algo así. Plantear algunas preguntas y darles respuesta. Pero antes, me vais a permitir que os recuerde muy brevemente lo que hemos visto hasta aquí en esta serie. En el primer sermón vimos cómo el dador de la ley es el único Dios vivo y verdadero revelado en las Santas Escrituras. Es el dador de la ley. La ley de Dios pues no es algo que surgió de un ángel o algo así como, pues externo a Dios, que le vino a Dios, alguien se lo reveló. No. Dios es el dador de la ley, es quien da la ley. La ley sale de Dios, es la ley de Dios. En el segundo sermón vimos los tres aspectos de la ley de Dios: el aspecto moral, el aspecto ceremonial o ritual y el civil o jurídico. También podemos referirnos a ellos como la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. En este sermón vamos a empezar a considerar, como dije, algunas preguntas y respuestas relacionadas con la ley moral de Dios. Y vamos a entrar de lleno en la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Fue dada la ley moral de Dios exclusivamente al pueblo de Israel? ¿Fue dada la ley moral de Dios, exclusivamente para el pueblo de Israel? En una forma directa y especial podemos decir que la ley fue dada a Israel, pues dice en Éxodo 19:3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esta ley para Israel.
Y en Deuteronomio capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y en el capítulo 7, versículos 6 al 9 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que es cierto que la ley moral fue escrita en tablas de piedra y dada a aquella generación, fue dada en aquella época a aquel pueblo. Esto es innegable. La ley moral que fue escrita en tabla de piedra fue dada al pueblo de Israel. Pero esto ha llevado a muchos a decir que la ley de Dios no tiene que ver con los que no son judíos, ni siquiera con los cristianos. Hay algunos que piensan así, que la ley de Dios, incluso la ley moral de Dios, no tiene que ver con los no judíos. Piensan, esta ley fue dada, se escribió, se le dio a Moisés, fue escrita en tabla de piedra, para los israelitas, para los judíos. Pero no tiene nada que ver con el resto de los seres humanos. Esto es lo que piensan algunos. Como consecuencia, los que piensan de esta forma llegan a la conclusión errónea de que la ley moral no sirve para los gentiles, no tiene vigencia para los no judíos hoy en día. No tiene vigencia. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que aunque la ley inicialmente fue dada a Israel, no fue de una forma exclusiva. He aquí la respuesta a la pregunta. ¿Fue dada la ley de Dios de forma exclusiva al pueblo de Israel? Respuesta rápida, no. No fue dada de forma exclusiva para ellos. Fijaos que dice en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, a Israel. Esto dice en Éxodo 19. Pero vamos ahora a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hablando de los creyentes gentiles. Primera de Pedro 2, 9. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay cierta similitud, ¿no?, con lo que leímos en Éxodo. Pero ¿cómo sabemos que se refiere a los gentiles aquí, el apóstol Pedro? Por lo que dice justo después, dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Éxodo 19, 5, 6. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Primera de Pedro 2, 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.
a los gentiles. Esas palabras que fueron dichas a los hijos de Israel también son para los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios es la iglesia. El conjunto de los redimidos, de los escogidos redimidos del Señor. Ese es el pueblo de Dios. Ahora, ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Y está bien, está ahí, en Medio Oriente. La nación de Israel. ¿Ok? Pero el pueblo de Dios son los creyentes. Y si hay judíos creyentes, que los hay judíos, hay israelitas que son creyentes, forman parte del pueblo de Dios, claro. Pero no es que los israelitas que son descendientes de Jacob, ¿no?, están ahí, ahora, en Oriente Medio, Palestina, ¿no?, los israelitas, porque los que son israelitas son el pueblo de Dios. No. En el nuevo pacto no es así. Vosotros, dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y para vosotros, como lo fue para el antiguo Israel, el Antiguo Testamento, que se le dieron las palabras de Dios, la ley de Dios, para vosotros también es esa ley. Pero es que hay algo más que debemos tener en cuenta. Y es que Dios no tiene una ley moral para su pueblo y otra para el mundo, para el resto de las personas. Su ley moral es válida para todos los hombres, de todo pueblo, raza y lengua. Hay algo más, hermanos. Es que la ley moral no es que no sea exclusiva de Israel, sino que además es que es para todo el mundo. No los impíos, los que están fuera de la iglesia, los que no son creyentes, pues como no son creyentes, pues la ley moral de Dios con ellos no va. No se aplica. No, sí, también. Es para ellos. Otra cosa es que la quieran obedecer o que la obedezcan. O sea, no lo hacen, claro. Pero los incrédulos que mueran sin Cristo serán juzgados por la misma ley. ¿Es posible que algún gobierno redacte un código de leyes para sus ciudadanos y otro para los extranjeros que viven en el territorio de ese gobierno? No, hermanos. Las leyes españolas tienen que cumplirlas todos los que estén en España, sean ciudadanos o extranjeros. No, como yo vengo de cualquier país, de Francia, ¿no? Como yo vengo de Francia, pues yo con las leyes de Francia. Bueno, disculpe, pero usted está ahora mismo en España. Y se tiene que sujetar y someter a las leyes de España. No, pero yo soy francés. Bueno, usted será francés, pero ahora está aquí en España. ¿Quiénes viven en el mundo creado por Dios? Pues todos, nosotros, los seres humanos. Todos están bajo la ley de Dios. En el Nuevo Testamento observamos cómo Juan el Bautista fue encadenado y encarcelado por causa de Herodías, Mateo 14:4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes, aunque fue criado como un judío, realmente era edomita,
De modo que, aún no siendo un verdadero israelita, también tenía que cumplir el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Pablo también le habló a un gobernador romano, gentil, no judío. Le habló a este gobernador acerca de la ley de Dios, Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete. Ese gobernador romano era gentil y también estaba bajo la ley moral de Dios. También debía cumplir con toda justicia. Y sujetarse a la ley moral de Dios. En este punto tenemos un texto del Antiguo Testamento que es contundente, el cual nos confirma el hecho de que la ley moral de Dios fue dada a Israel, la ley moral de Dios fue dada a Israel, pero también es el modelo para otros pueblos. Era y es el modelo para todos los pueblos. Así lo confirmó Moisés a Josué cuando éste fue reconocido como el que habría de entrar o de guiar a Israel en la tierra de Canaán. Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13. Fijaos qué dice ahí. Deuteronomio 31, 12 y 13. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vosotros, vuestros hijos y los extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Pero si no son israelitas. Bueno, son israelitas, pero tienen que someterse a la misma ley. Este texto es decisivo contra los argumentos de quienes dicen que los 10 mandamientos de Dios fueron dados exclusivamente para la nación de Israel. En consecuencia, negar el conocimiento de la ley de Dios a los hombres es tan malo como negarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así hay muchos, tristemente, en nuestros días que predican, proclaman el Evangelio del Señor Jesucristo sin hablar, sin proclamar de la ley moral de Dios. Esto significa que no están proclamando el verdadero Evangelio del Señor. Si tú vas a proclamar una verdad y solo dices la mitad, pues es como si no estuvieras proclamando la verdad. Te falta algo. Como esas personas a las que se le dice que Jesús, que el Señor Jesucristo es el Salvador, no se les dice que han pecado, que han transgredido la ley moral de Dios. ¿Cómo es posible? Si no son conscientes de que han transgredido la ley moral de Dios, por tanto que son pecadores, ¿cómo van a ir a Cristo? Reconociendo sus pecados, arrepentidos de sus pecados. Si no se les dice que han pecado. ¿Entendéis? Negar, no decir, no predicar, no proclamar la ley de Dios es equivalente a no proclamar el Evangelio. Así que, en respuesta a la pregunta, ¿fue dada la ley moral de Dios exclusivamente al pueblo de Israel? La respuesta es no. La ley moral de Dios es tanto para creyentes como para no creyentes, para los judíos como para los gentiles. Es para todo el mundo. Segunda pregunta. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia la ley?
¿Qué fue lo que el Señor Jesús enseñó respecto a la ley? Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice aquí, no penséis. O sea, no tengáis un pensamiento erróneo en relación con mi actitud hacia la ley o los profetas, que era lo que pensaban, o la acusación que hacían los fariseos contra el Señor. Pues este de la ley piensa cosas que no son como deben ser. El Señor le dice, no penséis, no tengáis un pensamiento erróneo en relación con mi actitud, lo que yo pienso de la ley y los profetas. El Señor le estaba diciendo que no tuviesen un concepto equivocado en relación con el propósito de su venida. Implícitamente hace referencia a una indiscutible verdad, pues les dice, he venido. Con estas palabras el Señor indica que Él estaba completamente consciente de su misión mesiánica y de su preexistencia. He venido. Nosotros cuando vamos a un sitio, he venido. No he venido, estoy aquí, paso por aquí, pero de forma solemne, pues no decir, yo he venido de... Bueno, si dice, he venido de tu casa, venimos de tal sitio, pero decir solo, he venido, aquí estoy, he venido. Nadie lo dice. El Señor dice, he venido. Él indica con estas palabras que era plenamente consciente y está mostrando tal cosa, su misión mesiánica. Él era el Mesías. Así que el Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley o los profetas. La ley y los profetas hacen referencia a todas las revelaciones del Antiguo Pacto como un conjunto de todas las Escrituras del Antiguo Testamento, el conjunto de todas las Escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. El Señor Jesucristo con estas palabras está diciendo que Él no vino a abolir ni anular, literalmente del verbo griego que significa desligar, disolver, destruir, no viene a anular las demandas de Dios en la ley o en los profetas. El Señor desechó la acusación de sus enemigos de que era un mensajero que no proclamaba la verdad y les mostró que su ministerio no estaba en conflicto con el Antiguo Testamento, sino que estaba en perfecta armonía con él. El Señor no estaba en contra del Antiguo Testamento. No, ni sus pensamientos, por supuesto que no. El Señor, su mente, sus pensamientos estaban en perfecta armonía con el Antiguo Testamento. Verdaderamente el honor que Cristo otorgó a la ley era mucho mayor que el que le concedían los escribas y fariseos, a los cuales el Señor les dijo que ellos quebrantaban e invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo vino no para abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. Toda la vida de Cristo es un modelo de obediencia perfecta a las demandas de la ley de Dios en su propia vida. Observamos en el Nuevo Testamento cuán cuidadosamente guardaba el Señor la ley de Dios, obedeciéndola hasta el detalle más minúsculo. ¿Cómo podría alguien decir que la ley de Dios no es para nosotros? El Señor Jesucristo la obedeció a la perfección. Su actitud hacia la ley era de amor, de obediencia, de perfecta armonía. Pero además de esto, Él, el Señor Jesús, también enseñó a los demás a amar la ley. La explicó y la aplicó, confirmándola constantemente y defendiendo la absoluta necesidad de obedecerla.
El hecho de que Jesucristo viniera para liberarnos del castigo de la ley no significa que viniera a liberarnos de sus exigencias de justicia, que esto es lo que muchos quieren, pero no es esto lo que el Señor vino a hacer. Él vino para librarnos de la maldición de la ley, de la condenación de la ley. El que no cumpla con esta ley, muera irremisiblemente. ¿Y quién cumple la ley de Dios? ¿Quién cumple la ley de Dios? A la perfección, sin fallar, ningún día, en ningún momento. Nadie. Por eso dice la Escritura que todos estamos bajo la maldición de la ley. Todos estamos bajo la ley de Dios. Porque todos pecamos. Y el que transgrede la ley en un punto, se hace culpable de toda la ley. Porque el que dijo no matarás, también dijo no codiciarás. Es el mismo Dios, es la misma ley. El Señor Jesús vino a librarnos del castigo de la ley, de la condenación de la ley, pero no vino a librarnos de las exigencias de justicia de la ley. Como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues ya no tengo por qué hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es recto delante de Dios. No hace falta. No. Eso no es así. Es una mala interpretación de la Escritura. Vemos que el Señor Jesucristo enseñó, defendió la absoluta necesidad de la ley. Enseñó la ley, la aplicó, por supuesto. Vemos también la actitud de Cristo ante la ley por su preocupación de que se le diera una interpretación correcta. El Señor Jesucristo en varias ocasiones expuso el error de interpretación que los judíos tenían de la ley. Por ejemplo, Mateo 15, versículos 1 al 9, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No se lavan las manos. Quebrantan la ley de los ancianos, la tradición de los ancianos. Respondiendo el Señor les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hermanos, este es el quinto mandamiento. Y el Señor lo está enseñando. Y se está preocupando porque se le dé una interpretación correcta. Y le está dando importancia, relevancia a la ley de Dios. Y está mostrando su necesidad. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dios me dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero si mi padre y mi madre tienen una necesidad urgente, ahí te quedas. Lo siento, porque esto con lo que yo podría ayudarte es para Dios. Y tú ya ahí te la apañas al padre y a la madre. No está honrando a su padre y a su madre, que es lo que Dios manda en su ley. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar así a su padre y a su madre, lo que decían ellos, ¿no? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Con estas palabras el Señor está manifestando claramente la vigencia y la validez y la importancia de la ley moral de Dios. Pero es que además el Señor Jesucristo expuso las demandas más importantes de la ley.
Mateo 23, capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor, hablando de escribas y fariseos, reconoció que hacían bien en diezmar, pero estaban olvidando el aspecto más importante de la ley, el aspecto moral. La justicia, la misericordia y el ejercicio de la fe y fidelidad de Dios. Esos fariseos daban mayor importancia a las tradiciones humanas a expensas de los mandamientos divinos. Hermanos, qué triste es esto. Que nosotros lleguemos a dar más importancia a costumbres que pueda tener de mi familia, de mis padres, es que después yo lo he hecho así, o cosas que sí, que hay que hacer en la iglesia. Ciertos ritos, quiero decir, ordenanzas que hay que hacer en la iglesia, sí, el Señor lo ha ordenado. Pero dejamos a un lado la justicia, la misericordia y la fe. Y la fidelidad al Señor. Hermanos, esto no podemos hacerlo. Esos fariseos daban mayor importancia a las tradiciones humanas a expensas de los mandamientos de Dios. Y nosotros no podemos comportarnos como esos fariseos. No quiere el Señor. Sí tenemos que obedecer lo que Dios nos manda. En esto y en aquello, en aquí y allá. Digo, ordenanzas, cosas que tenemos que hacer. Pero la ley moral de Dios, hermanos, no podemos dejarla a un lado. Dios abomina, aborrece a aquellos que sí son fieles en la asistencia a los cultos, respetuosos, y se sientan y escuchan y dan sus diezmos y ofrendas, y dan lo material para el Señor, pero después aborrecen al hermano. Chismes por aquí y por allá, de aquel y del otro y de aquel. Y si algún hermano necesita ayuda, pues apáñatela tú. Dios aborrece tal cosa. Por muchas ofrendas que demos, por muy bien que nos vistamos, para venir a adorar a Dios. Y después nuestros corazones no seguimos la justicia, la misericordia y la fe. Pero las palabras que Cristo dirigió a los fariseos y escribas no eran nuevas. El Señor hizo uso de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Fijaos que dice en Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Bueno, pues sí, porque Dios lo había ordenado tal cosa. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Está claro, hermanos. La palabra del Señor es clara. El Señor Jesucristo confirma las palabras dichas por el profeta Miqueas, en el que nos muestra los fundamentos esenciales de la ley de Dios, la justicia, la misericordia y la fe.
La justicia y la misericordia se entienden como el ejercicio de la equidad y el espíritu servicial y bondadoso hacia el prójimo. La bondad. No el, mira lo que me ha hecho a mí, en cuanto pueda te lo devolveré a ti. No. Ese es el espíritu del diablo y del mundo. La justicia, la misericordia, la bondad. Y pagar bien por mal. Me hacen un mal, le pago con un bien. La fe para con Dios se manifiesta en el andar humildemente con Él, en ser dependiente de Dios y de su ley, ser fiel a Él y permanecer siempre confiando y esperando en Él. Esta fidelidad y confianza no pueden existir sin la fe salvadora en Dios. Todo esto contrasta con el pecado del orgullo que lleva a los hombres a querer vivir rechazando la santa ley de Dios. No es posible hacer justicia y amar misericordia sin andar humildemente con Dios, pues las obras cristianas deben ser la expresión de la fe, de la relación personal con Dios. Si yo creo verdaderamente en el Señor Jesucristo, entonces haré justicia y amaré, y tendré misericordia, y andaré humildemente como el Señor me demanda. Y no es posible andar humildemente con Dios sin un sometimiento a Dios y a su santa ley. No es posible. Así que el que nos diga que es humilde y que anda humildemente con Dios, pero no se sujeta a la ley de Dios, se está engañando a sí mismo. Pero hay más textos donde vemos al Señor Jesucristo enseñando acerca del valor de la ley moral de Dios y la gran necesidad que todos tenemos de aplicarla y obedecerla. Fijaos cómo el Señor interpretó la ley y los profetas. Mateo 22, 34 al 40, dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando fueron a preguntarle al Señor cuál es el primer y gran mandamiento, el mandamiento de la ley, el Señor no le dijo: tú tranquilo, no estemos hablando tanto de la ley de Dios. Lo importante es que tú ames a tu prójimo, ya. Que tú ames al mundo, ¿no? A todos. Pero no estemos aquí hablando y discutiendo y enseñando sobre la ley de Dios. Tranquilo. No. El Señor le mostró la interpretación correcta de la ley. Y enseñó acerca de la importancia y la necesidad de la ley. Por cierto, vemos aquí que el amor cristiano no prescinde de la ley de Dios, sino que la incluye. Dice en Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Precisamente el verdadero amor implica la obediencia a la ley moral de Dios. Los que pretenden amar sin hacer caso a los mandamientos divinos están en un grave error, se engañan a sí mismos y no están amando realmente. Y esto que acabo de decir está corroborado por la aplicación práctica de la ley de Dios que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú dices que amas a Jesucristo, al Señor Jesucristo? Muy bien. ¿Tú sabes cómo puedes darte cuenta de eso? ¿Cómo puedes verificar, comprobar si realmente tú estás amando al Señor Jesucristo? Si tú estás obedeciendo y guardando los mandamientos del Señor, mandamientos que están recogidos en su santa ley moral. Claro. Entonces, el amor
rosa o el amor de Hollywood, ¿no? Sí, bueno. No. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otro lugar dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Quiénes permanecen en el amor de Dios? Los que guardan sus mandamientos. Ahora, Cristo no solo obedeció a la perfección la ley moral de Dios, Él no solo la enseñó y dio su aplicación e interpretación correcta, Él también cumplió toda la ley de Dios y los profetas en el sentido que lo señalaban a Él como el Mesías y las Escrituras se cumplirían en Él hasta el más mínimo detalle. Es decir, todo cuanto hay en la ley y los profetas relacionados con el ungido de Dios se cumplió a la perfección en la persona del Señor Jesucristo. Él cumplió también, en ese sentido, la ley de Dios. Bien, ya estoy concluyendo. Habiendo respondido estas dos primeras preguntas, porque veremos más en el siguiente sermón, si el Señor lo permite. ¿Fue dada la ley moral de Dios exclusivamente para la nación de Israel? Y la otra pregunta, ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia la ley moral? Habiendo visto estas preguntas, llegamos a las siguientes aplicaciones prácticas que me gustaría traer. Primera aplicación. La ley de Dios nos lleva al Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es para todo ser humano de esta tierra y, entre otras cosas, sirve como instrumento del Espíritu Santo para mostrarnos nuestro pecado. La ley nos muestra que no podemos salvarnos nosotros mismos porque no podemos cumplirla a la perfección en nuestras propias fuerzas. Por tanto, la ley nos lleva a ver que necesitamos al Señor Jesucristo para ser salvos. Por eso dice el apóstol que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Quién nos lleva a Cristo? Porque nos muestra nuestro pecado y nos hace ver que necesitamos un Salvador, que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Segunda aplicación, la ley moral es fundamental para la vida cristiana. Nos ayuda a ver la santidad de Dios, nos ayuda a definir el pecado y a mantenernos en el camino de justicia. Hermanos, es fundamental, es básica la ley moral de Dios para los cristianos. Es para todo el mundo. Pero para nosotros, hermanos, es fundamental, es muy importante. No podemos restarle importancia o dejarla ahí, bueno, segundo plano. Es la ley que nos va a guiar y por la que nos debemos regir cada día de nuestra vida. Sí, no es para alcanzar la salvación. Ya el Señor nos ha salvado de pura gracia en Cristo, pero es para que podamos vivir para Él, para agradarle, para su gloria. ¿Cómo hacemos esto sin la ley de Dios? No podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos lleva y nos lleva a entender la ley de Dios para aplicarla. Así que la tercera aplicación, para los verdaderos creyentes, la ley moral de Dios no es un enemigo, sino un amigo. Los mandamientos de la santa ley moral de Dios nos traen libertad, no esclavitud. Hermanos, necesitamos disponer de la ley de Dios para que nos guíe en todo tiempo por sendas de justicia y de santidad, para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Los creyentes necesitamos la ley moral para tener una regla firme y segura con la cual examinar cómo está nuestra vida y cómo están nuestros corazones. No es solo para saber cómo conducirnos, sino también para autoexaminarnos. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Tú quieres saber si tú conoces a Dios? Esto es para los niños también, los jóvenes. ¿Tú quieres saber si tú conoces a Dios, si eres un verdadero creyente? ¿Tú guardas sus mandamientos? ¿Procura guardar sus mandamientos?
¿Te entristeces y te dueles cuando no guardas sus mandamientos y le pides perdón al Señor? ¿Tú clamas a Dios para que obre en ti, para que tú guardes sus mandamientos? En esto sabemos que nosotros le conocemos al Señor si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo dice el apóstol. Alguien puede decir, porque hablar es fácil, alguien puede decir que conoce a Dios y que es creyente, pero si no guarda sus mandamientos, el tal, dice Juan, no lo estoy diciendo yo, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, el tal es mentiroso. Vete tú a decirle esto a algunas personas hoy en día. Donde uno ve claramente en sus vidas, porque conoce a tal persona, y ve que en sus vidas no anda conforme a los mandamientos de Dios. No se preocupa por andar conforme a la palabra de Dios. Pero dice que es cristiano y que conoce a Dios. Ahora tú vas y le dices, mira, tú eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Se te echa aquí. ¿Qué estás diciendo? Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, no es guardar su palabra para estar en Él. No, es que sabemos que estamos en Él, que el Señor ha obrado en nosotros, que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si guardamos su palabra. Es una prueba, una evidencia del amor de Dios manifestado en nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en el capítulo 3, versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Queridos hermanos, toda la Escritura, incluido el Antiguo Testamento, es para nuestra enseñanza, para la vida de piedad. Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, debemos guardarnos de hacer nuestra propia voluntad, lo que nos parezca. Debemos procurar de agradar a nuestro Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su ley. Debemos gozarnos en hacer la voluntad del Señor y procurar clamar al Señor para que su ley esté en medio de nuestro corazón. Termino haciendo una pregunta a todos, no solo a los creyentes, a todo aquel que me esté escuchando ahora mismo. ¿Está la ley moral de Dios en tu corazón? Si no lo está, entonces debes plantearte si eres o no un creyente. Si no está en tu corazón, dice la Escritura que no eres creyente. Tú puedes pensar a lo mejor que eres creyente. Pero la palabra de Dios te está diciendo, te está engañando a ti mismo. La verdad de Dios no está en ti porque la ley de Dios no está en tu corazón. No la amas. No la amas, ni te preocupas por obedecerla. Si no tienes en cuenta para nada la santa ley de Dios, entonces te exhorto a que la conozcas para que veas lo que tu Creador te demanda. Y espero que el Señor tenga misericordia de ti y obre en tu corazón para que te des cuenta que necesitas al Señor Jesucristo para ser salvo. Tú y yo necesitamos a Cristo para ser salvos. Y una vez salvos, necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos al Señor para que podamos obedecer su santa ley, para agradar a nuestro Salvador. Para agradar a nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, por tu palabra. Oh
Oh Dios, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Al meditar en esta palabra, vemos, oh Señor, cuántas veces no hemos obedecido tu santa ley. No ha estado tu ley en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Míranos a través de Cristo. Señor, te rogamos que tú obres con poder en nuestros corazones y nos des un mayor deseo de tu palabra, de tu santa ley. Señor, te rogamos también por aquellos que viven lejos de ti, lejos de tu palabra. Tú los traigas humillados ante ti, reconozcan que han transgredido, desobedecido tu ley y confíen en Jesucristo solamente para la salvación de sus almas. Ten misericordia, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.